empezar. Ahora sí. Todavía no abro, ahora voy a abrir, ¿eh? Muy buenos días a todos y a todas los que están participando de este nuevo webinar que hemos realizado en esta serie que hemos querido llamar Liderazgo Educativo en Tiempos de Crisis. Este es el último webinar de este primer semestre. A veces se nos olvida, ha sido tan extraño este año que nos cuesta pensar en términos de semestre. Tuvimos esas vacaciones de invierno extrañas en abril, pero efectivamente se está terminando el semestre y el 17 de agosto empieza el segundo semestre de acuerdo a lo que es el calendario oficial que existe. Y por lo tanto nos pareció importante hacer un cierre nosotros también de esta serie de webinars en que hicimos 8 versiones en que cubrimos muchísimos temas, desde el tema emocional hasta el tema curricular y evaluación en estos tiempos, pasando por las relaciones por la familia, qué hacer también con la motivación de los estudiantes como un tema muy importante, en particular con los estudiantes de cuarto medio, pero también con los otros que se
están, ¿no es cierto?, en situación difícil. Vimos también lo que pasaba con la motivación de los docentes, en los cuales se centró, ¿no es cierto?, el último webinar que hicimos hace 2 semanas atrás. Y esta vez quisimos hacer algo un poco diferente. Quisimos hacer un cierre con un conversatorio. Y en ese conversatorio tratar como elemento central, pensar cómo se está viendo la planificación para el segundo semestre. Cómo los distintos actores escolares están pensando que van a trabajar en el semestre que viene, ¿no es cierto?, en un escenario de tanta incertidumbre, en que sabemos tan poco lo que va a ocurrir, pueden pasar tantas cosas, suponemos que se van a reabrir las clases presenciales, no hay una fecha para eso, no es claro si se van a abrir en todos los lugares igual, más bien no, lo que sabemos es que se van a abrir en algunas regiones antes que en otras, en algunas comunas, en algunas ciudades antes que en otras. Esa misma vuelta a la presencialidad sabemos que también tiene mucha incertidumbre y puede ser muy variada, de manera que hay múltiples incertidumbres para pensar cómo hacer este segundo semestre. Y por eso mismo nos pareció muy importante poder tener una instancia en la cual pudiésemos conversar respecto de este tema. Y que algunos actores escolares nos contaran cómo están haciendo esta planificación y de ellos pudiésemos extraer lecciones para el conjunto respecto de cómo se puede pensar lo que viene de este año 2020, en lo cual todos queremos que no sea un año perdido, sino que sea un año efectivamente ganado para la educación. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Quiero saludar a muchas personas que ya nos están viendo y nos han mandado sus saludos de lugares tan distantes. Tenemos personas de Arica, de Ancud, de Chillán, de La Serena, del servicio local de la región metropolitana de Gabriela Mistral, de Nacimiento, pero también gente de Carampangue y de fuera de Chile también. Hay personas de Brasil que nos están escuchando y también tenemos personas de México que nos están escuchando. Sé que a todos ellos el mayor de los saludos. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy día? Hoy día nos van a acompañar 3 personas que se desempeñan en el sistema escolar en distintas posiciones y eso nos pareció muy interesante dentro del mundo directivo. Por una parte nos va a acompañar la directora Macarena Torrejón. Macarena es directora de la Escuela Nueva Bilbao de Constitución en el sur de Chile, centro sur de Chile, ¿ya? Una escuela pública, y ella nos va a contar, ¿no es cierto?, cómo está planificando desde ese lugar. Macarena, adicionalmente, es alguien que ha trabajado, es de Constitución originalmente, o que nos hizo sus estudios universitarios ahí, por cierto, pero está hace 15 años ya trabajando, ¿no es cierto?, en distintas escuelas de la zona, y tiene además un elemento interesante, que fue que es una directora principiante como directora, ya ella ha trabajado mucho tiempo como jefa técnica, bueno, antes como profesora, pero efectivamente es una persona que se empezó a desempeñar y justo empezó este año en esa escuela particular, ¿no es cierto?, en la Escuela Nueva Bilbao. Por lo tanto, va a ser muy interesante cómo Macarena, que le ha tocado este desafío tan difícil de empezar su labor como directora en una escuela, en esta situación difícil de la pandemia y la no presencialidad, están planificando con su equipo el segundo semestre. También nos va a acompañar Elga Saldoval. Elga es la coordinadora académica, la directora académica de un liceo que ha sido muy reconocido en Chile por sus logros y por su innovación, que es el Liceo San Nicolás, en la provincia de Ñuble. Y Elga, es una persona que es profesora de matemáticas de origen, pero que ya desde el año 2011 está tomando las riendas del colegio en estos temas más educativos. Y nos va a poder contar cómo en este establecimiento, que además es un establecimiento polivalente, es decir, un establecimiento que tiene en su seno tanto la educación media científico-humanista como la educación técnica profesional, ¿no es cierto?, con toda la complejidad que eso tiene, cómo están planificando el segundo semestre. En un establecimiento que, como digo, ha sido muy reconocido por todas sus innovaciones educativas y todo lo que ha hecho desde el punto de vista curricular, que ha sido muy notable. Entonces, una directora de educación básica, después una directora académica de un liceo,
Y por último, también un nivel que es tan relevante que es, ¿no es cierto?, el nivel de los DAEM, el nivel intermedio. Y en este caso, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad de que nos comparta cómo está haciendo esta planificación José Miguel Rodríguez, que es, ¿no es cierto?, el director del DAEM de Huechuraba. José Miguel también es una persona que ha trabajado mucho en educación en muy distintas posiciones, ya como profesor, por cierto, primero, pero también después como director, ¿no es cierto?, del Liceo de Limache durante mucho tiempo. Fue jefe de AEM adicionalmente en otros lugares, por ejemplo, fue jefe de AEM también en Canela, en Coronel, se ha desplazado por Chile y ahora, ¿no es cierto?, es el jefe del DAEM de Huechuraba, aquí en la región metropolitana. Por lo tanto, vamos a tener estas tres visiones. La manera en que hemos organizado esta conversación es por medio de tres preguntas principales que le vamos a hacer y que van a ir respondiendo los distintos panelistas. Y después de eso vamos a recoger algunas de las preguntas y inquietudes que ustedes van a realizar. Por eso los invitamos, como las veces anteriores, que ustedes en lo que dice pregunta en su pantalla o bien donde dice el chat, envíen sus preguntas o sus consultas, sea a Macarena, a Elga o José Miguel, o más generales a cualquiera de los tres, porque eso también vamos a tener la posibilidad de retomarlo al final. Y después de eso, Gonzalo Muñoz va a hacer una suerte como de síntesis general, de tal manera de poder centrarse en las principales ideas que surgieron de este conversatorio de fin de semestre. Así que la primera pregunta que vamos a abordar va a ser la pregunta más bien de dónde venimos, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos cerrando este primer semestre? Y sobre todo lo que nos interesa es como tratar de relevar cuáles fueron los aprendizajes principales que se sacaron en cada una de estas comunidades escolares o bien a nivel, ¿no es cierto?, de la municipalidad respecto de cómo se pudo trabajar respecto de la pandemia. Por eso vamos a partir, ¿no es cierto?, con Macarena Torrejón, que ella nos va a decir, ¿no es cierto?, en su opinión, cuáles son los aprendizajes más relevantes que ellos tuvieron en la Escuela Nueva Bilbao Constitución durante este primer semestre que ya se está acabando. Macarena. Hola José, hola a todos y todas los que están conectados hoy desde muchas partes de Chile. Bueno, yo represento la Escuela Superior Nueva Bilbao de Constitución. Como bien decías tú, estoy comenzando una carrera directiva de liderazgo como directora en este complejo y desafiante escenario que es la pandemia, pero aún así con muchas energías y mucha intención de que la comunidad hagamos unas buenas respuestas. Con respecto a la primera pregunta que tú me realizabas, los aprendizajes. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido cómo nos hemos organizado en este clima organizacional con respecto a las respuestas educativas que hemos ido estructurando y hemos ido evaluando y hemos puesto en la mesa y en las respuestas que hemos desarrollado a nuestros estudiantes. Pero creo que los mayores aprendizajes están enfocados en la adaptabilidad y en la flexibilidad de los equipos, de las tareas, de las responsabilidades, de las estructuras que antes teníamos como colegio, ¿cierto? Si bien teníamos 4 unidades en los marcos curriculares, teníamos 2 semestres, teníamos pruebas, toda esa adaptabilidad ha sido un buen aprendizaje, que toda la comunidad ha tenido que adaptar y flexibilizar sus respuestas educativas al contexto. Creo que también otro aprendizaje importante es la participación articulada que toda la comunidad ha logrado tener, ¿cierto? Que todos nos hemos sentido importantes, si bien hay docentes que no han tenido priorización curricular, como son los docentes de religión, por ejemplo, han tenido una articulación en alguna tarea importante. Entonces, ese empoderamiento de un nuevo rol también ha sido un amplio aprendizaje que se ha evidenciado en los equipos de trabajo, que ha existido un desarrollo profesional y una valoración del trabajo articulado y del trabajo organizado. Entonces yo creo que esos han sido los mayores aprendizajes que podemos tener, que hemos podido también evidenciar en esta pandemia, que la articulación de los trabajos, de las responsabilidades y de los compromisos de todos nos van a servir y nos están sirviendo para poder fomentar este pequeño granito de arena o este gran mar de arena en las respuestas educativas que hemos consolidado con nuestros estudiantes. También yo creo que me gustaría agregar
que también otro aprendizaje que ha sido parte del quehacer educativo, desde esta mirada del clima organizacional, es cómo cada uno nos vamos haciendo parte de la misión y visión, que ya no estaba estructurada solamente en el PI, en un documento archivado que se subía a una plataforma o que estaba cuando se supervisaba, sino cómo hemos sido capaces de trabajar nuestro PI con una nueva misión y una nueva visión de la educación con respecto con respecto a las tareas sociales. Porque es cierto, esta pandemia también nos ha ayudado a aprender a todos que la educación ha tenido una nueva visibilización social, ha tenido respuestas más sociales, y que también la escuela tiene que pretender ser un ente social, no solamente un ente educativo. Entonces, hacernos partícipes de la misión y la visión en cada reunión, en cada actividad, también nos provoca una unidad y un clima escolar positivo. Eso creo yo que han sido nuestro aprendizaje en nuestra Escuela Nueva Bilbao de Constitución. Muchísimas gracias, Macarena. Ahora le pedimos también a Elga Sandoval, directora académica del Liceo San Nicolás, que también nos diga brevemente cuáles son los grandes aprendizajes de ello en estos tiempos tan difíciles. Todo esto es importante porque desde aquí, ¿no es cierto?, es que se proyecta después el segundo semestre, así que nos pareció muy importante partir por acá. Elga. Hola, buenos días a todos y todas. Agradecer primero la invitación para compartir nuestras experiencias, que no ha sido fácil todo este tiempo. Primero contar que yo represento al Liceo Bicentenario de San Nicolás, que cuenta con una matrícula de 2.500 estudiantes. Estamos insertos en una comuna eminentemente rural de alta vulnerabilidad. Tenemos nosotros un 92% de vulnerabilidad en la enseñanza básica y enseñanza media de 89%. Y la cobertura es de pre-kinder a cuarto medio. Bueno, si bien nuestro proyecto ha sido bien difundido, nosotros este tiempo, la verdad es que no nos hemos sentado a lamentarnos. Ya, si bien ha sido complicado, también hemos cometido errores al inicio. Fue difícil para nosotros en marzo cuando ocurre esto de la suspensión de clases, porque como que nos quedamos detenidos y no sabíamos cómo seguir. Pero ¿qué es lo que nos dio la fortaleza? El modelo educativo nuestro. Descubrimos nosotros en todo este tiempo de que nuestro modelo se adapta perfectamente al tema virtual, a las clases virtuales que nosotros necesitamos en este momento. Nosotros, el corazón de nuestro proyecto son las agrupaciones flexibles, ¿ya? El trabajo por agrupamiento flexible que realizamos en todas las asignaturas, desde quinto a cuarto medio, y que ahora lo hemos también llevado a los terceros básicos y desde tercero hacia arriba. ¿Ya? Eso nos dio mucha fuerza, porque lo que antes a nosotros nos implicaba necesidad de espacios para distribuir estos grupos de trabajo que nosotros teníamos por asignatura, ahora esto nos entrega la oportunidad de poder formar todos los grupos que nosotros queramos, porque lo hacemos virtual, no necesitamos los espacios. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad y estamos mirando nuestro proyecto a 5 años. Así, si volvemos o no presencial en todo este tiempo, para nosotros vamos a continuar igual con el tema del trabajo virtual con los estudiantes, porque ha sido muy beneficioso. Lo otro que ha sustentado todo esto y que es un soporte fundamental para el colegio es la autonomía de los docentes. Esto no lo hubiéramos hecho solos. El liderazgo y la gestión de un director de una unidad técnica es importante, pero para nosotros las mentorías disciplinarias que tenemos es lo que nos ha facilitado el trabajo que estamos desarrollando. Hemos mantenido el corazón del PI, el corazón del modelo lo hemos mantenido tal cual. Si bien, como les decía al inicio, nosotros fue complicado porque nos perdimos un poquito, ¿ya? Pero nos encontramos rápidamente. Establecimos un horario institucional. Eso significa que para ordenar todo el proceso, significa que nosotros tenemos un horario en donde consideramos todo el plan de estudio.
y eso lo hacemos a través de una plataforma, Classroom en este caso, con clases a través de Meet, agendadas en el calendar. Entonces, ese horario está agendado para toda la semana, para todos los cursos, desde pre-kinder a cuarto medio. Ya en los cursos pequeños, en el primer ciclo, se trabaja un poco más lento. ¿En qué sentido? De que se conectan, por ejemplo, para horas de lenguaje o de matemática, no todo el tiempo, pero en la enseñanza media nos conectamos, o sea, todas las semanas los niños están conectados, máximo 4 periodos en el día, periodos más acotados, obviamente, considerando todo el plan de estudio. Eso en general, o sea, para nosotros, como resumen, ha sido una oportunidad. Es lo que como que nos cayó así, estábamos como preparados para eso. Y después de todo lo malo hemos llegado, ahora ya no queremos salir del tema, queremos avanzar en lo mismo. Muchas gracias, Helga. Y le hacemos la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aprendizajes de este primer curiosísimo y difícil semestre que hemos tenido todos, ¿no es cierto? A José Miguel Rodríguez, de jefe del DAEM, ¿no es cierto?, de Huechuraba. Adelante, José Miguel. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer la posibilidad que se nos da de poder contar lo que estamos haciendo en Huechuraba durante este año tan raro, como decía José, tan curioso, un año que nos hizo desplegar todo el rigor al cual ya estábamos acostumbrados los que trabajamos en la educación pública previamente. Y yo creo que esa fue una ventaja. En general, de las personas que trabajamos en contextos complejos, como se dice ahora, tenemos un cierto bombero interno que se activa porque estamos frecuentemente con contingencia, con imponderables, con adversidades, y creo que esa fue una ventaja que teníamos en el sector público para poder enfrentar el rigor que hemos ido adquiriendo durante todo este tiempo. Entonces, si bien tuvimos este periodo que describe muy bien Helga también, de como quedarnos atónitos al principio, expectante de ver qué es lo que pasaba, muy pronto desarmamos las maletas y empezamos rápidamente a adaptarnos al nuevo escenario. Yo creo que ahí tuvimos dos situaciones que nos facilitaron harto las cosas. Primero, nos propusimos hacer un diagnóstico muy prematuramente, basado centralmente en los grados de conectividad que tenían nuestra familia y los niños de nuestra comuna. Y paralelo a eso, y algo que yo creo que nos sirvió muchísimo, nos pusimos a elaborar un plan de contingencia, pero no un plan en términos, eh, digamos, de conversación o una acta de alguna reunión, sino que un plan que se convirtió en un pequeño documento, no muy pretencioso, pero que nos sirvió para poder ordenarnos. Y yo creo que esto tiene por lo menos dos ventajas que a mí me gustaría compartir y de alguna manera recomendar. El plan, primero, en tiempos de tanta incertidumbre, genera cierto horizonte, cierta confianza, baja la ansiedad en las comunidades escolares. Uno tiene un referente al cual abocarse. Y si bien después llegan planes ministeriales, no lo consideramos un tiempo perdido, porque además, para elaborar un plan, se requiere conversar, se requiere analizar, reflexionar entre nosotros, ver cómo está viviendo esto la escuela, cómo lo está viviendo el director. Entonces hay un periodo, un proceso, un ejercicio de reflexión muy importante que culmina en este plan. Y del plan quisiera hablar algo, me iba a referir bastante a la flexibilidad que hay que tener, pero Macarena ya lo mencionó, para no repetirme, eh, pero me gustaría señalar que este plan lo hicimos y lo tuvimos que volver a hacer sobre la marcha, porque nos dimos cuenta que al principio lo que estábamos haciendo era volcar en un documento el PADEM o lo que teníamos hecho previamente, como la oferta permanente, volver a reflejarla en un documento actual. Y eso no nos servía para el periodo que estábamos viviendo. Entonces incorporamos, junto con los títulos más clásicos, las recomendaciones generales, la gestión académica o curricular,
dos títulos que yo creo que dan cuenta del otro aprendizaje importante que nosotros hemos tenido, que tiene que ver con el apoyo que íbamos a dar a los estudiantes y sus familias y el apoyo que íbamos a dar a los docentes. Yo creo que eso es otro tremendo, no aprendizaje, porque yo creo que estaba dentro de nuestras convicciones previas, pero sí ahora lo hemos reforzado. Lo más importante que debiéramos nosotros considerar en este proceso es el cuidado activo sobre la integralidad de nuestros niños y de nuestros funcionarios. Entonces, si bien en el plan aparece también Classroom y cómo íbamos a conectarnos con los niños y todo lo que es como, creo que común a todos nosotros, aparece muy enfáticamente el tema de cómo nos vamos a preocupar de nuestro niño, que no desaparezca de nuestra mirada, porque cuando uno está en contextos de alta vulnerabilidad eso es muy importante, porque ya venían niños previamente con riesgo, en este contexto obviamente ese riesgo no desaparece. Entonces ahí lo que acentuamos fue mucho eh, los canales clásicos, pero en algunos momentos incluso tuvimos que acercarnos físicamente a las casas de los niños. Y ahí nosotros tenemos, al mes de junio, habíamos hecho más de 300 visitas domiciliarias, alrededor del 10% de nuestra matrícula, de manera de poder tener bajo nuestra mirada eh, y nuestro cuidado amoroso, diría, de la escuela hacia nuestra familia y nuestros niños, a todos a todos los hijos de la comuna, digamos, que han depositado la confianza en la educación municipal. Entonces, primero, la ventaja de tener un plan. Lo recomiendo totalmente. La ventaja de tener un diagnóstico. Esos datos han ido cambiando, han ido evolucionando, pero tenemos que tomar las decisiones en base a las barreras que nos va enfrentando esto. Lo tercero, nos dimos cuenta de la gran brecha que tenemos nosotros mismos en términos de nuestras propias competencias para vivir en un mundo telemático. Y ahí hemos hecho capacitaciones formales, pero ha funcionado mucho el enseñarse entre cada uno, el autoaprendizaje incluso, porque muchas cosas de nuestro vocabulario que antes no existían ahora existen. Classroom, videoconferencias, eso no nos imaginamos que iban esas palabras a adquirir la importancia que están adquiriendo ahora. Y el cuidado por la persona como la principal prioridad. Yo creo que eso es muy importante que no lo perdamos de vista, porque, bueno, lo sabemos, los que estamos siempre trabajando en sectores vulnerables, que ese es nuestro primer problema, el cuidado, o nuestra primera prioridad, el cuidado por el niño, por su contexto, por su integridad. Y por eso que no solamente hemos resuelto algunos temas clásicos, como vemos las matemáticas, el lenguaje, sino que llevamos 92 cápsulas de yoga, por ejemplo, que hemos puesto a disposición de nuestras familias, de manera de poder atender a nuestros niños en toda su integralidad. Bueno, ahí estamos más o menos los 5 minutos que nos comprometimos a hablar, así que luego hablaré más. Muy disciplinados todos, les agradecemos mucho eso siempre, porque hay que dar más tiempo para responder a las preguntas también, porque si ustedes ven, ya hay varios de ustedes que han ido haciendo preguntas por el chat que son muy precisas. Entonces, todas esas preguntas las vamos a retomar, ¿no es cierto?, al final. Así que a ti mismo, José Miguel, aquí ya empiezan a haber algunas preguntas sobre la experiencia de Huechuraba que son muy importantes. Vamos a ir a la segunda pregunta, ya teniendo este piso, ¿no es cierto?, de saber más o menos lo que aprendieron principalmente durante este primer semestre que fue tan difícil, pero que también trajo elementos de flexibilidad, o sea, que también hubo elementos como interesantes de innovación que se pudieron llevar a cabo. Nos interesa ya ir al motivo, ¿no es cierto?, de este conversatorio, que es, bueno, ¿cómo estamos pensando el segundo semestre? ¿Qué están pensando ustedes, no es cierto, para este periodo que va a ir, no es cierto, desde agosto hasta fines de diciembre, como trabajo principal, no es cierto, a realizar? Y hemos dividido esta pregunta en dos preguntas, ¿no es cierto? Una primera que va a ser esta primera ronda, que va a estar centrado en justamente el último tema que decía José Miguel. Es decir, ¿cómo están pensando avanzar en este tema, en el tema emocional, en el tema del bienestar, el tema psicosocial de los estudiantes, que es el tema más importante, ¿no es cierto? Y primero, que ha emergido con tanta fuerza en esta crisis, que es una crisis además tan amplia. Por lo tanto, la primera vuelta va a ser esa. ¿Cómo están planificando ustedes esa dimensión? La dimensión de cómo trabajar los elementos más emocionales, afectivos, y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con ese tema. ¿Cómo lo están pensando, por ejemplo, en la vuelta a clase, o cómo lo están pensando con las situaciones que pueden emerger?
Y ahora vamos a pedirle a Elga Sandoval que empiece esta ronda, ¿no es cierto? Que nos diga cómo desde el Liceo San Nicolás están haciendo esta planificación del segundo semestre en este ámbito del bienestar psicológico, sanitario, afectivo de la comunidad escolar. Ya, bueno, nosotros desde nuestro modelo ha abordado siempre el tema emocional, desde las artes y la música y el deporte. Para nosotros el arte es un derecho, ¿ya? En donde permitimos que los estudiantes se emocionen, o sea, transmitan emociones, donde creen, ¿ya? Y a través de estas agrupaciones flexibles hemos conseguido eso. Y en este tiempo, para nosotros ha sido la mejor herramienta de contención emocional. Son las clases, nosotros hemos, a través de ese horario institucional que yo les explicaba, que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, nosotros también generamos un horario para extraescolar, ¿ya? Si bien, no sé si todos conocen el proyecto, pero en este proyecto nosotros tenemos las agrupaciones que nosotros llamamos aulas abiertas, en que la hora de música, de artes, de deporte, se transforma en el fondo en un taller extraescolar, pero más profundo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos 22 profesores de música al mismo tiempo trabajando con los estudiantes de acuerdo a sus intereses, a sus talentos. O 10 profesores de artes visuales al mismo tiempo, trabajando con los que quieren pintura, con los que les gusta el cosplay, con los que les gustan los murales. Entonces, eso no lo hemos abandonado. ¿Qué pasó en el primer tiempo? Los equipos, y por eso yo antes hablé de las mentorías. Las mentorías es un par, no es un jefe, es un par que acompaña y guía a sus profesores, ¿ya? Entonces nosotros primero nos preocupamos de potenciar a estos profesores, entregarles herramientas para que puedan trabajar, y así nos preocupamos de tener profesores motivados y a la vez que motiven a sus estudiantes. Entonces ellos, en el inicio, el primer tiempo de receso de clase, ellos fueron a entregar los instrumentos a las casas, ¿ya? Y en todo este tiempo han estado funcionando como orquesta, como los talleres de pintura, y son las clases a las que nos fallan los niños. Si bien en las clases de las asignaturas fundamentales que llamamos nosotros, ellos priorizan, por ejemplo, más las de lenguaje, más las de matemática, y las otras revisan. Si es un idioma, por ejemplo, ellos revisan el material en el Drive. Pero en las que se conectan más es lenguaje y matemática, por ejemplo, y en el tema de las artes y los deportes ellos no dejan de conectarse, o sea, y piden más. Hemos instalado talleres extraescolares a los que asisten todos los niños, a veces 50, 100 niños en un taller extraescolar. ¿Por qué? Porque nosotros, estas agrupaciones, lo que hacemos es juntar, por ejemplo, todos los primeros medios. Que tenemos 6 primeros medios, unimos todos los primeros medios y están todos al mismo tiempo en música, todos al mismo tiempo en artes, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses y a sus talentos. Entonces, eso nos ha servido mucho. Y los días viernes en la tarde hemos dejado ese horario de extraescolar para continuar con los estudiantes, y no dejan de asistir. A ellos les gusta eso y las familias lo agradecen. También nosotros hemos hecho a través de los equipos, el equipo de historia en su el plan de formación ciudadana, ellos nos crearon una encuesta de satisfacción para los estudiantes, y en esas encuestas yo revisaba ayer la de sexto básico, la de quinto, la de cuarto medio incluso. Ellos agradecen todo esto, el contacto del profesor, el ver al profesor, es muy importante para los niños y que les ha servido de contención para ellos. Igual nosotros tenemos un equipo psicosocial que está muy en contacto con el profesor jefe. Y eso es otra cosa que a lo mejor a alguien, el resto le puede servir. Nosotros tenemos 2 profesores jefes por curso. Eso es algo que traemos dentro de nuestro proyecto también, en nuestro modelo. Y eso ha sido muy beneficioso, porque si
Tenemos un curso de 45 estudiantes, imposible que un profesor pueda atender las necesidades de todos, por tanto, tenemos un equipo ahí de 2 profesores que están pendientes y ellos son los que van derivando los casos más complejos, ¿cierto?, al equipo psicosocial del colegio. Pero en resumen, las artes, los deportes han sido para nosotros nuestra mejor arma de contención. Buenísimo, muy, muy claro. Ahora le vamos a pedir a José Miguel que siga la ronda y que diga, ¿no es cierto?, cómo él ya nos contaba algo respecto de cómo todo lo que ha hecho, ¿no es cierto?, Huechuraba desde el punto de vista de este trabajo muy centrado en el bienestar, y él lo enfatizó mucho en su primera ronda. Entonces, nos gustaría saber también cómo está pensando el segundo semestre a nivel de los distintos establecimientos. Entiendo que son 7 establecimientos escolares los que existen en Huechuraba, 3.000 estudiantes. ¿Cómo se está pensando justamente el segundo semestre en este plano más del bienestar? Encantado. Bueno, nosotros efectivamente tenemos 7 escuelas, 4 jardines infantiles, que nunca hay que olvidarlo, porque son parte de también de nuestra oferta escolar. Y bueno, como yo les decía anteriormente, que ya en abril muy prematuramente teníamos conformado un plan que nos sirvió mucho. También muy prematuramente tenemos nuestro plan de retorno. Entonces, en ese plan de retorno nosotros hemos configurado algunos aspectos, primero en los aspectos físicos, materiales, concretos. Tuvimos que medir todas las salas de clase de la comuna, medir los comedores, ver cómo nos tendríamos que organizar frente a una eventualidad de retorno, sugerir turnos a la escuela, horarios más reducidos, considerando también que ya sabemos que alrededor del, por lo menos el 50% de los padres han expresado que su deseo de no mandar a sus hijos en un posible retorno. Entonces, eso ha sido una preocupación de cómo va a ser el protocolo de ingreso, y siempre estar preparado sobre esta posibilidad, porque es un escenario que se puede dar, por lo tanto nosotros, nuestro deber es estar preparados en ese sentido, pero también nos hemos preparado en términos de lo pedagógico, y ahí yo creo que dentro de lo malo que ha sido esto, han habido cosas muy buenas, por decirlo de alguna manera, no quiero ser malinterpretado, pero hemos podido rescatar algunas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, se ha desarrollado un trabajo en redes que nunca antes lo pudimos desarrollar, y ahora ha fluido enormemente con nuestros profesores. Y tenemos, por lo tanto, la red de profesores de primero cuarto básico, la red de matemáticas, la red de historia, la red de ciencia, la red de tecnología, la red de educación parvularia, aparte ya de las redes de PIE y todas las que existían previamente, la red de inglés que existía previamente, ahora vuelve a surgir, y el segundo semestre vamos con la red de música. Entonces es un trabajo que ha permitido, que nos vimos forzados a hacer, pero que en términos del apuro que teníamos por lograr incorporar a todos los profesores, pero que ha sido magnífico, porque siempre tuvimos la pretensión de conformar redes, pero que en el mundo anterior, el que vivíamos antes, era complejo coordinar horario, una serie de cosas, y ahora eso se dio de manera muy fluida. Lo segundo es que se han logrado conformar equipos de aulas, que yo creo que también es un aprendizaje que tenemos que capitalizar este segundo semestre. Ahora, periódicamente se junta el profesor con su asistente de aula, con su profesor del programa de integración escolar, eventualmente con los encargados de convivencia o la dupla psicosocial, y van viendo el comportamiento del aula y van viendo, preocupándose de niño a niño. Yo creo que eso también es un elemento que tenemos que seguir manteniendo este segundo semestre. Entonces son cuestiones que yo creo que son fundamentales para poder reafirmar el trabajo que estamos haciendo, dar cierta seguridad física a los alumnos, entender que cualquier futuro va a ser tenemos que enfrentarlo a través de combinación de métodos, y vuelvo al tema de la flexibilidad. Nosotros proponemos, por ejemplo, Classroom, ¿no? Tenemos una forma que proponemos en nuestros planes, pero cada escuela, de acuerdo a su sello, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su realidad, va adaptando este plan comunal a su propia realidad. Yo creo que eso también es algo tremendamente importante. Esto no se baja
de una forma uniforme, sino que se va adaptando, y esa es una labor de autonomía importante que realiza la propia escuela. Buenísimo, José Miguel. Bueno, y la misma pregunta se reiteramos, ¿no es cierto?, a Macarena, en la escuela, ¿no es cierto?, de Constitución que ella encabeza. Sí, nosotros, bueno, yo les contaba que nosotros vamos a tener ahora lunes y martes una jornada regional en la región del Maule, que tiene el sentido de evaluar y proyectar el próximo proceso educativo. Entonces, tengo algunos lineamientos que hemos ido conversando ya en los equipos, pero en esta jornada de lunes y martes se debiesen afiatar y se debiese desarrollar muy bien los lineamientos para el segundo semestre. Y bueno, contarles como la mayoría de las ideas que comentaba Elga y José Miguel, claro, nosotros también hemos desarrollado estrategias específicas en el área socioemocional de los estudiantes, porque si bien el primer semestre nos encontró a todos sin oportunidad de planificar, este segundo semestre o segundo tiempo, como le hemos llamado, también nos va a dar ese espacio de poder destinar tiempo a planificar y evaluar. Entonces, sí o sí, hay una mirada más positiva puesta en estos meses que vienen. Y nosotros tenemos en la escuela ya también una estrategia que es la estrategia como de apadrinamiento que también mencionaba Elga del curso, que se está desarrollando por el profesor jefe, por el profesor PIE, el ayudante, también un profesor tutor que, como mencionaba Elga, es un segundo profesor jefe que también tiene el sentido de visualizar las necesidades, de conectar a los alumnos que están más perdidos de su aprendizaje. Y también tenemos un cuarto accionar acá, que es el directivo facilitador, que nosotros queremos hacer esta red de cadena, de que la dificultad que existiera con algún estudiante en el curso pasa por varios representantes y por varias redes, hasta llegar finalmente a uno del directivo facilitador, que es el que tiene que promover una mayor acción y una respuesta más asertiva con respecto a la situación. Esa es una estrategia que vamos a trabajar y que tenemos a los docentes tutores que van a acompañar al profesor jefe. Una segunda estrategia también es que vamos a dividir el mes, porque claro, pensamos que podemos planificar el semestre, pero también con la contingencia y con la primera modalidad del primer semestre, nos hemos dado cuenta que nos está sirviendo planificar el mes y la semana, porque mucho de esa planificación ha tenido que tener cambios y ha tenido que tener esta adaptabilidad y esta flexibilidad que yo les comentaba como aprendizaje. Pero también una de las estrategias es destinar 3 semanas del mes a la priorización curricular, a la retroalimentación, al trabajo más pedagógico y dejar una última semana del mes, como le hemos llamado, como a la segunda línea, que vemos que los profesores de aula son los que están en la primera línea, y la segunda línea que pasaría a la trinchera, digámoslo así, en esta última semana del mes, son en nuestro equipo socioemocional, que se conforma por el encargado de convivencia, por los psicólogos, la dupla psicosocial, y también docentes de otras áreas que no están priorizadas en el currículo, y ya probamos, en este mes de julio probamos con una semana, y ahí planteamos, a diferencia del liceo de Elga, ahí nosotros presentamos a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, actividades socioemocionales de bienestar, actividades de música, de deporte, desafíos, concursos, y ahí damos ese espacio como para la modalidad integral. Entonces también le damos tiempo al profesor jefe, el profesor de asignatura, que esa semana tenga un receso para recolectar información, para analizar planilla, para parar y autoevaluar lo que hizo ya esta semana. Esa es una estrategia que hemos tenido en julio, pero ahora vamos a desarrollarla mayormente. Y también lo que también mencionaba que hemos hecho y queremos ahora más estructurar son los consejos dinámicos. Una vez al mes dejamos un consejo dinámico para el autocuidado. Ponemos una estrategia de que, no sé, tenemos que traer un sombrero vistoso, tenemos que traer una actividad que nos convoca a todos con la celebración de los cumpleaños, con un chiste, con una canción que nos guste. Entonces, en ese consejo dinámico nadie habla de pega. Hablamos de lo que nos gusta, lo que nos parece entretenido, y también ese alineamiento está para los asistentes y para los profesores. Entonces todos nos convocamos y nos organizamos con una actividad que nos provoque alegría, y paramos también un día de la semana, lo dejamos para eso. Perdón, una vez al mes dejamos este consejo dinámico de entretención. Entonces así también nos hacemos cargo de ver
las emociones que cada uno va teniendo y que somos, como decía José Miguel, que somos personas integrales, entonces también tenemos que tener espacios para reírnos, para comentar lo que nos pasó en la semana, algún chascarro, y esos consejos dinámicos nos han servido. Buenísimo, vemos que hay muchas innovaciones aquí en este trío, cosas muy interesantes que estamos escuchando, de ocupación del tiempo, ocupación del espacio, de nuevos roles, de ocupar al equipo directivo de otra manera, al equipo docente, de 2 profesores jefes, en fin, o sea, cosas realmente atractivas, de yoga y cápsulas de yoga también en Huechuraba, en fin, estamos viendo muchas innovaciones y eso yo creo que alguien decía, me parece que José Miguel decía, bueno, que dentro de toda esta calamidad que ha sido la pandemia y la crisis que ha tenido, también ha permitido de alguna manera quizás tener un margen mayor de innovación para innovar. Nos hemos dado permiso y hemos tenido más autorización para salirnos un poco del carril y tener que pensar las cosas de otra manera. Y vemos que en esa otra manera, el tema de la educación integral, justamente que estaba diciendo Macarena y que también insistió Elga, son temas muy importantes, son temas que aparecen en primera dimensión. Aquí la pandemia nos puso ese tema como un tema principal y las comunidades escolares, como vemos, y los equipos directivos la incluyeron también como un tema muy importante. Y estas son respuestas muy interesantes y el segundo semestre vamos por más, ¿ya? O sea, lo que se ve aquí es que vamos por más que por menos, más que empezar a volver, ¿no es cierto?, a nuestra rutina. Esto parece que es algo que quedó más instalado y que por lo tanto pensamos más bien como un bien que hay que preservar ya en el tiempo que viene de este segundo semestre. Vamos ahora al otro ámbito, ¿no es cierto?, al ámbito más de lo pedagógico, educativo. Y en ese sentido también es que está esta última ronda, digamos, de la pregunta. Después vamos a tener la posibilidad de responder algunas de las inquietudes que ustedes han manifestado mediante las preguntas y el chat. Pero lo que nos interesa saber aquí es cómo ustedes están planificando este segundo semestre desde el punto de vista más curricular y pedagógico. ¿Cómo están pensando que se brinde, qué tipo de aprendizaje están pensando, qué están pensando desde el punto de vista de esta flexibilidad que se ha mencionado? ¿Qué están empezando a hacer con respecto a las evaluaciones, que es un tema también tan delicado respecto a este tema? Esos son los temas que nos gustaría entonces que abordaran. Y aquí vamos a partir por José Miguel. Él vamos a pedir que él primero nos cuente, ¿no es cierto?, a nivel más, bueno, lo debe tener en el plan, ¿no es cierto? En alguno de los planes esto debe estar claro, ¿ya? Pero vamos por ese plan de José Miguel entonces primero. Vamos contigo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente nosotros, yo algo ya dije, porque me centré en los aspectos curriculares recién en la pregunta. Yo iba a dejar lo emocional o psicoemocional para ahora, pero algunas cosas importantes que nos gustaría enfatizar. Vamos a trabajar mucho, aparte de las cosas más clásicas, los temas de tecnología, porque vemos que es una necesidad, sobre todo en los tiempos actuales. El consejo de curso y el ramo de orientación también lo estamos incorporando y también estamos haciendo experiencias como las que ya han señalado para no repetirnos en términos de una programación mucho más flexible de nuestro horario, incluso semanal. También consideramos esta semana de reflexión o de recogimiento de las personas. Pero como señalaba recién, nos hemos preocupado mucho, por ejemplo, desde un principio inventamos o formamos un equipo de COVID que va monitoreando a aquellas personas de nuestras comunidades escolares que van enfermando. Porque en Santiago, en realidad, esta situación nos ha afectado de una manera terrible. Nosotros tenemos alrededor de 150 vecinos aquí de La Pincoya que han fallecido. Tenemos dentro de nuestros funcionarios alrededor de 50, 60 funcionarios que han enfermado. Por suerte no hemos tenido ninguna situación grave directa en nuestros funcionarios, pero sí algunos de sus padres o sus madres también han fallecido. Entonces es algo que nos golpea tremendamente. Lo que estamos haciendo es llamar por teléfono a cada uno de los funcionarios que sabemos que enferma. Hay un protocolo que tiene que hacer la escuela en términos de informarnos y una trabajadora social los contiene y les solicita o les pregunta si necesitan algún tipo de ayuda de manera de poder concurrir no solamente en el apoyo psicoemocional o contención, sino también a veces hemos tenido que apoyar en algunos otros aspectos más importantes. Eso ha sido muy agradecido por nuestros funcionarios. También hacemos los autocuidados. Alrededor de 240 personas ya han estado
en procesos de autocuidados virtuales, y en algunos casos el funcionario pide un autocuidado como más individualizado, una conversación más privada con el psicólogo, la psicóloga del Departamento de Educación Municipal, y también hemos generado la posibilidad de desarrollar eso. Este semestre que viene ya hemos capacitado a nuestro psicólogo en primero auxilio. Nosotros tenemos psicólogos educacionales, pero son psicólogos y están capacitados para aplicar los primeros auxilios emocionales, porque esto también se ha ido agravando, porque en conjunto con el COVID ha venido a afectar a nuestra población la cesantía y todo lo que eso implica para la familia, ¿no es cierto? Entonces tenemos también este otro tema de poder reforzar a nuestros funcionarios sobre todo y cuidarlo en términos de su salud emocional. Y también lo que vamos a hacer con nuestros niños es hacer o prolongar lo que estábamos haciendo desde antes, que es preocuparnos mucho de incentivar un vínculo sano en términos familiares. La cuarentena puede ser una oportunidad para que haya más intimidad, más cercanía entre la familia, pero también puede ser un momento en que ese vínculo se vea más deteriorado y que haya violencia intrafamiliar y que haya otras cosas que son aún peor. Entonces siempre tenemos que trabajar el tema del vínculo, y ahí tenemos un programa que se llama Luchemundo, donde nosotros a las familias les vamos dando un recorrido con pequeños mensajes, vía mensajería de texto, WhatsApp o todas las formas que tengamos, donde les vamos sugiriendo ciertas actividades que hacer con su hijo, cosas muy sencillas. Desde hasta pensar, mira, imagínate, piensa en lo positivo que tiene tu hijo o tu hija. Piensa en el día que nació, conversa con él sobre eso, cuéntale un relato de la infancia, cómo eran tus padres, en realidad una serie de pequeñas cápsulas, pero que ayudan en estos momentos a seguir fortaleciendo el vínculo necesario que le va a dar mayor protección al alumno. El tema de yoga, que lo hacíamos antes ya con experiencias de yoga en familia, ahora también proponemos que las familias compartan con su hijo. Entonces, efectivamente, en nuestro contexto es muy importante preocuparnos de eso en conjunto o en paralelo a las otras actividades que hacemos desde la perspectiva ya más académica, si se quiere. Excelente, gracias José Miguel, que hubo un pequeño déficit en las preguntas, pero retomamos aquí entonces el tema. Él más bien se refirió antes en la ronda pasada, ¿no es cierto?, al tema más académico, curricular, pedagógico, y aquí complementó, ¿no es cierto?, la parte del bienestar, pero aquí retomamos con Macarena entonces el tema de la pregunta, ¿no es cierto?, respecto a cómo están planificando el tema educativo de aprendizaje, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje, la deserción de los estudiantes, la evaluación, ya como temas muy, muy significativos. Macarena. Sí, con respecto a los temas de aprendizaje, nosotros también no hemos tenido muchos aciertos con respecto a lo sincrónico y lo asincrónico, porque sigue siendo un nudo crítico para nosotros la cantidad de alumnos conectados y la cantidad de alumnos que tienen un recurso tecnológico en sus casas. Entonces, hemos tenido que abordar estrategias sincrónicas y asincrónicas, y una de las estrategias que nos ha resultado bien que es difícil, pero también lo estamos desarrollando con un equipo de canastas, UNAEP. Entonces, hemos logrado articular la entrega de canasta con la entrega de un set pedagógico asincrónico con guías. Eso también ha sido muy evaluado en las encuestas que hemos hecho a los apoderados, que claro, cada 15 días llega una canasta y en esa canasta va la guía, un portafolio, una actividad PIE que va diversificada. Entonces esa ha sido una buena estrategia que la vamos a seguir desarrollando. Pero también queremos involucrar a los estudiantes que sí tenemos, que son pequeños grupos todavía, cada curso, que sí pueden tener una participación del aprendizaje más sincrónica, a través de depositorios de videos que los profesores tienen a través de sus grupos de WhatsApp, con estrategias que se suben al Facebook, con desafíos lectores. También hemos promocionado la lectura, con desafíos lectores, que los niños participan respondiendo preguntas de comprensión lectora de los planes lectores, también con el foco en la lectura. Otra estrategia que también, alineado a lo que nos pide el ministerio, es intentar, porque ya vemos que ningún director puede asegurar, ¿cierto? El verbo asegurar como que se nos pierde, porque intentamos, queremos lograrlo, queremos dejar toda la estrategia e iniciativa, pero no podemos como asegurar todo.
Entonces, en este intentar fomentar la priorización curricular a un nivel 1, también hemos querido desarrollar una estrategia que el decreto 67 también la estructura con las 3P, de poder tener iniciativas y evidencias de los estudiantes con respecto al proceso de aprendizaje, el producto y el progreso, porque estamos ya en la brecha final, o sea, tenemos que llegar a diciembre, o no sé cuándo termine el año escolar, finalmente con un producto y una evidencia del proceso educativo. Entonces, claro, tenemos que tener, yo les conversaba a los docentes, tenemos que ya tener una estrategia de ver cómo vamos a ser capaces de entregar un certificado anual de estudio que diga promueve el alumno o repite el alumno, pero teniendo los lineamientos, teniendo las evidencias y teniendo la información de que en todos ha sido un contexto diferente. Entonces, la diversificación curricular acá tiene mucho que ver para el segundo semestre. ¿Cómo diversifico la estrategia para el niño que tengo asincrónico conectado, para el niño que no tengo, que puedo hacer una actividad sincrónica, o para el niño que solo me va a resultar un portafolio y un depositorio de guías que la voy a enviar a la casa en la canasta y que luego tengo que recuperarla para poder tener una evidencia de su proceso? Entonces son esas un poco las estrategias. Y también otra estrategia que vamos a desarrollar en el segundo semestre es un equipo de deserción, deserción escolar y trayectoria escolar, que se va a conformar por la UTP, por la dupla psicosocial y por la directora. Porque este equipo va a tener que tomar la amplia decisión y la difícil decisión, si decir, no sé, Cristian del octavo básico presentó un producto de trabajo, pero tuvo un progreso amplio y eso significa que su trayectoria va a ser promovido o no, y tener los argumentos. Entonces, este equipo va a tener que ser capaz de tener la información de todos los demás y poder consensuar qué va a pasar finalmente con ese estudiante. Y también tenemos otro equipo que también va a trabajar, que es el equipo de recursos de aprendizaje, donde ahí están los computines, que le llamamos, o sea, están los asistentes de la educación que se demoran nada en editar un video, que logran amononar una clase con un tips, con un dibujo, con un icono, con un emoticón. Entonces, ese equipo nos va a ayudar este segundo semestre, que si el profesor no puede tener tantas competencias digitales, solo va a grabar y otra persona lo edita. Y también la última estrategia que les quería compartir es también estas estrategias de que nosotros tuvimos una mentoría con la agencia de calidad, y también ahí nos fue evidenciando la necesidad de aportar con el desarrollo de habilidades. Y nos quedamos con dos, que era como la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, a través de estos portafolios queremos incentivar esas dos habilidades, porque son muchas las habilidades y no podemos desarrollarlas todas. Entonces también nos dimos cuenta que en este proceso de aprendizaje hay que beneficiar la calidad por la cantidad. Eso ha sido uno de lo que queremos desarrollarlo. Pero como bien les decía, esto se va a alinear mucho más en la jornada que vamos a tener lunes y martes regional para proyectarlo. Muy bien. Y bueno, vemos también, ¿no es cierto?, en estas distintas experiencias tanta riqueza, tan fantástica. Ahora vamos a escuchar también a Elga, que ya nos había adelantado de innovaciones que ya venían, o sea, no son innovaciones que fueron producidas por esta crisis del COVID, sino también de innovaciones educativas que ya venían en curso hace bastante tiempo, en el caso del Liceo San Nicolás. Pero nos interesa saber también, ¿no es cierto?, cómo están planificando ustedes pedagógicamente y curricularmente este segundo semestre. Lo primero es contarles que nosotros comenzamos en cada equipo de las mentorías disciplinarias de las que yo les hablo, se generó un plan de trabajo, ¿ya?, para cada asignatura. Un plan de trabajo al inicio, esto fue en marzo. Bueno, nosotros alcanzamos a aplicar el diagnóstico en la primera semana de marzo que tuvimos presencial. Se había aplicado el diagnóstico, por lo tanto teníamos información respecto a los estudiantes para avanzar con ello. Luego, cuando vino todo esto, pudimos armar las agrupaciones flexibles y empezar a trabajar con ellas de acuerdo al plan de trabajo que elaboró cada equipo. Ese plan de trabajo, además, presenta un cronograma semanal de clase con un objetivo preciso. Nosotros hicimos, antes que nos llegara el plan priorizado, nosotros ya estábamos en este tema de los, considerando, como decía Macarena, que es importante la calidad de lo que estemos haciendo. No importa que el objetivo sea
muy simple, ¿ya? Pero sí lo que hagamos tiene que ser muy bueno, que llegue a todos los estudiantes, que dejemos las clases grabadas para que el que no pudo conectarse lo revise después. Eso está muy como institucionalizado ya en el colegio. Bueno, luego de eso nosotros comenzamos sin preguntar mucho, porque la verdad es que los lineamientos nunca han estado claros con respecto al tema de la evaluación y todavía no lo están para el segundo semestre. Por lo tanto, nosotros instalamos un sistema de evaluación de proceso. Ya lo tenemos instaurado y tenemos información con respecto a todos los estudiantes de todos los cursos. Ya, ¿de qué se trata esta evaluación? O sea, si bien el Ministerio dio luces con respecto a la evaluación formativa y a la retroalimentación, nosotros fuimos un poquito más allá en esta evaluación de proceso. Nosotros tenemos hasta el momento 3 evaluaciones aplicadas a todos los cursos, y las hicimos a través de la plataforma con formularios, en base a formularios. En el tema de las artes, el deporte, la música, esa es una evaluación transversal que la hacen en base a tareas. Nos preocupamos de esta otra evaluación de proceso en las asignaturas como los idiomas, como lenguaje, matemática, historia, ciencias, ¿ya? Eso es lo que hemos estado haciendo y tenemos reporte de eso, porque como somos un liceo, nosotros tenemos cuartos medios, por lo tanto nosotros tenemos una respuesta en esta semana. Hoy día 31 finalizábamos este proceso de evaluación de proceso para los cuartos medios y para todos los cursos en realidad. Por lo tanto, el lunes, nosotros esta semana nos tomamos una semana de receso, la próxima. Tenemos un receso para que los profesores descansen, que los estudiantes también, y retomamos el 10 de agosto. El 10 de agosto nosotros vamos a utilizar esa semana para a lo mejor algún proceso pendiente que haya en algún curso, para sintetizar lo que hemos hecho, para revisar, evaluar nosotros como equipo también lo que hemos estado haciendo, y con los docentes lo mismo, ¿ya? Y darles la oportunidad a los niños también que si alguno quiere, no sé, participar de una etapa remedial de lo que de las evaluaciones aplicadas, lo puede hacer, ¿ya? Y estas evaluaciones nosotros las calendarizamos una semana para el lenguaje, otra semana lenguaje y matemática, por ejemplo, otra semana para los idiomas, y así lo vamos calendarizando, para que sea ordenado, porque si no se puede, para que no tengan una evaluación, más de una evaluación al día, o en la semana. Entonces, tenemos ese reporte nosotros ahora, ¿y qué es lo que vamos a hacer con eso? Para nosotros es muy importante en los cuartos medios la trayectoria del estudiante, de lo que habló Macarena también, o José Miguel, no me acuerdo cuál de los dos fue, pero la trayectoria del estudiante, ¿en qué sentido? Que nosotros, si tenemos un estudiante de cuarto medio que tiene en matemática un 6, y ahora no le ha ido tan bien, ¿cierto? Con esta evaluación de proceso pudo haber empezado con un 4 y terminar en un 5, pero si tenía un 6, para nosotros hay que privilegiar ese 6, ¿ya? Ese es el tema de la evaluación de proceso, que nosotros, y esto que estamos haciendo ahora, siempre le va a sumar al estudiante, porque nosotros tenemos que decirle al estudiante, desde este momento, para el segundo semestre vamos a implementar un plan intensivo para preparación PSU, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que él puede cerrar las asignaturas de idioma, por ejemplo, filosofía, y dedicarse solamente a su preparación. Esa es la oportunidad que le vamos a dar a los estudiantes. Mantener a lo mejor el tema de las artes, de los deportes, si ellos quieren, pero o si no, dedicarse exclusivamente los cuartos medios a la preparación PSU, que es una prueba que desconocen los estudiantes. Y lo otro que hemos estado haciendo, que también es importante, y que los niños agradecen en estas encuestas que yo les contaba antes, es aplicar ensayos semanales. Hemos estado los días viernes, trabajamos de lunes a jueves con los cuartos medios, y los días viernes aplicamos ensayos semanales de PSU, preparados por los equipos, ¿ya? Eso lo agradecen mucho, porque ahí ellos decían en sus respuestas de que agradecen la preocupación de los profesores por ello, por la situación, porque son los estudiantes más complicados.
su futuro es muy incierto. Por lo tanto, es la mayor preocupación nuestra en este momento. Otra cosa con respecto a la pregunta, no sé si me estoy extendiendo mucho. ¿Está bien? Con respecto al tema, eso en cuanto a evaluación, por lo tanto nosotros vamos a seguir en eso, en el segundo semestre, en la parte de evaluación. Si nos llegan lineamientos claros con respecto a la promoción y al tema de evaluación, nos ajustaremos, pero ya nosotros tenemos alguna respuesta con respecto a los estudiantes. En cuanto al tema de la planificación de lo que se viene, nosotros en el tema técnico profesional, que es otro tema muy importante y que estaban muy desmotivados los niños porque tienen poco campo, o sea, ellos van a salir a un futuro un campo muy incierto, van a egresar los alumnos de cuarto medio del área técnico profesional, nosotros tenemos 4 especialidades, una es madera, la otra es gastronomía, elaboración industrial de alimentos y química industrial. Entonces, nosotros nos enfocamos en el primer semestre en todo lo teórico, ¿ya? Completar el tema teórico en estas especialidades. Y también les vamos a dar la oportunidad a ellos de que participen de los intensivos de PSU si ellos quieran, ¿ya? Al que le interese. El que quiera rendir PSU van a participar. Y son planes paralelos que nosotros hacemos. Luego nosotros nos vamos a preocupar ahora en el segundo semestre con estos niños del tema práctico. ¿Ya? Y para ello estamos generando laboratorios virtuales en química, laboratorios virtuales en física, y estamos levantando un proyecto de Industrias 4.0. Eso significa que, por eso yo hablaba de 5 años, nuestro proyecto, esto ha venido, para nosotros debiéramos convertirnos en un liceo virtual en el fondo, porque la industria 4.0 nos va a dar la oportunidad de automatizar todo lo que hay en los talleres, en laboratorios de las especialidades. Y vamos a fusionar los módulos en el segundo semestre. Vamos a hacer vínculos con INACAP, que es lo más cercano que nosotros tenemos, y vamos a llevar a los niños a trabajar con profesores de INACAP en las distintas especialidades que ellos tienen, que ellos pueden ofrecernos a nosotros. Eso va a ser un mes aproximadamente, y luego eso lo vamos a replicar nosotros en el colegio igual, pero de manera virtual. Y si volvemos a clases presenciales, tenemos pensado nosotros, el colegio está adaptado para hacerlo, ya tenemos barreras sanitarias en las salas donde van a estar los más chiquititos, ya están 22, como las salas son de 45 estudiantes, entonces tenemos 22 barreras, o sea, puestos con lugares con barreras sanitarias ya, o sea, estamos en condiciones de poder volver si así lo pidiera la autoridad o si lo autoriza, ¿ya? Y cuando lo hagamos, ¿qué es lo que pensamos nosotros hacer? Tener 50% del curso con clases online, o sea, con clases digitales, y el 50% con clases presenciales. Ya eso significa que como 45 estudiantes en un curso, 23 o 22 estudiantes en clase una semana. Y a la semana siguiente esos estudiantes se van con tareas, ¿cierto? Con algunas indicaciones de los profesores, se quedan en su casa y vienen los otros niños. Eso es lo que hemos pensado hacer para poder cubrir el tema de los espacios que están, y podemos ahora potenciar el tema de las agrupaciones a través de la plataforma que en este momento tenemos instalada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido muchísima riqueza en todas estas distintas intervenciones sobre el semestre. Voy a hacerle algunas pequeñas preguntas a cada uno, digamos, para que han ido llegando un poco de acuerdo al chat y que sería bueno entenderlo. Partiendo por el orden inicial, Macarena, a ti hay varias personas que te preguntan que respecto del tema de ¿qué están haciendo respecto a los estudiantes sin internet? Tú contaste un poco, contaste que estaban haciendo esta actividad. Sin embargo, surge la inquietud de cómo han logrado involucrar a la familia y qué piensan hacer para involucrar más a las familias.
ya con este tema de las guías que tú contabas que iban con las cajas y así por delante, ¿cómo piensan seguir durante este segundo semestre? Lo mismo también te preguntan respecto al tema de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Cómo piensan trabajar con ellos este segundo semestre? ¿Qué es lo específico que piensan realizar? Y por último está el tema de la repitencia. Si es que ustedes visualizan, ¿no es cierto?, algún sistema de apoyo especial para que no haya repitencia o están pensando no hacerla. En fin, ese sería como un tema también específico que sería bueno que pudiese, aunque sea brevemente, como referirte. Y aparte, si quieres cerrar también la intervención con algo más, un mensaje final para el segundo semestre también vale. Sí, también leía las preguntas del chat, que hay varias preguntas muy interesantes también. Bueno, nosotros con la primera pregunta de cómo conectar la familia también hicimos una encuesta y la conexión o la participación y compromiso siempre ha sido bajo. Y también yo trato de motivar a los profesores y les digo, o sea, en presencia era mejor esta comunicación y me dicen, no, pues era igual. Ya, de ahí partimos como que la variable no la vamos a poder cambiar aún en pandemia. Entonces hemos intentado, claro, con este grupo que les decía yo, de este grupo focalizado, de que cada curso es un contexto distinto, que vamos a estructurar un plan para cada curso donde está el profesor jefe, el profesor PI, el profesor tutor, el asistente del aula y un directivo facilitador. Tenemos mucha intención de que ese grupo pueda aumentar la participación y pueda ir respondiendo personalizadamente y diversificadamente a cada contexto del estudiante. Y va a seguir siendo una actividad el tema de las guías a la casa, y ahora estamos con la tarea de que esa guía vuelva, que tenga una retroalimentación, tenga una revisión y ese desempeño y ese proceso de aprendizaje quede estructurado en un formato, en una información. Y también se me olvidó otra estrategia que queremos hacer con respecto a la evaluación, es que vamos a tener unas caritas de emoticones que para el niño va a significar algo formativo, para el profesor va a tener un mensaje de que el niño va en avanzado, intermedio o inicial, y para el papá también va a tener un mensaje que va a significar que debe apoyar más al hijo, debe preocuparse más, retome esta tarea, y también va a tener un cuarto criterio que va a ser como la traducción en la nota, que si algún momento nos están pidiendo nota, vamos a tener también traducido ese emoticón en cuatro áreas. Y de esa forma queremos seguir involucrando a la familia, pero también ha sido complejo, porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes, que nosotros somos una escuela en condiciones muy, muy desafiantes y complejas, hay muchos estudiantes que sus tiempos de estudio no están limitados, o sea, no podemos llegar. Yo pensaba lo maravilloso que cuenta Elga, de conectarlo en horarios distintos, pero para nosotros ha sido muy difícil eso, entonces tenemos que responder contextualmente a ello. Con respecto a la segunda pregunta de los alumnos de integración, nosotros hemos diversificado la priorización curricular y decidimos también en algún momento, o sea, el niño en su casa recibe material del profesor del curso y además PIE, o solo de uno. Y llegamos al acuerdo que, claro, va a recibir solo el material del profesor PIE. Entonces ahí hay una relación más cercana con la dupla del PIE, con el profesor especialista del PIE, y también estamos intentando desarrollar una compra por CEP de algunos tablets para solamente los alumnos con necesidades educativas permanentes, para lograr esta conexión. Y también tenemos otra estrategia que, como varios mencionan en el chat, de los lineamientos del decreto 67, ¿cierto? Yo creo que el decreto 67 llegó en buena hora porque nos instaló la evaluación formativa, nos instaló la retroalimentación, y también otra de las modalidades que nos pide, que nosotros las desarrollamos desde marzo, es el acompañamiento docente a los alumnos repitentes del 2019. Entonces no perdamos ese foco que hemos hecho por esos repitentes. O sea, nosotros logramos establecer un docente tutor. Ese docente tutor de estos niños repitentes tiene que darnos luces de cómo ese niño logró mejorar o logró potenciar las trabas que no le permitieron avanzar al año 2020, que fue un niño repitente en el 2019. Entonces, esa estrategia del acompañamiento pedagógico a los niños repitentes también debiese darnos buenas luces. Otra pregunta que también mencionaba como para cerrar, ¿cierto? El decreto 67 nos habla mucho de que la evaluación se transformó en
en retomar información, de sistematizar información del aprendizaje. Entonces no nos quedemos solamente con la nota o con qué pasa o no pasa, sino qué categoría de información, qué desempeño yo tengo del estudiante, y teniendo en consideración la diversificación y que los cursos no son todos homogéneos, siempre han sido heterogéneos. Ahora quizás lo estamos viendo desde un sitial más importante, que esa heterogeneidad es válida y es valiosa, y cómo respondemos a ello. Pero ojalá que no nos centremos solamente en la nota para terminar un proceso académico, sino en darle valoración a otro aprendizaje que los niños también han tenido en estos contextos. Buenísimo, muchas gracias, Macarena. Excelente. Elga, también hay muchísimas preguntas para ti, y yo creo que algunas preguntas son para el segundo semestre, pero otras son preguntas de gente que quiere entender mejor el modelo del San Nicolás. Por ejemplo, te preguntan respecto a qué significan estas mentorías disciplinarias, qué significan estas agrupaciones de estudiantes, ¿no es cierto?, flexibles que ustedes hacen, ¿ya? Y cómo las proyectan. Yo creo que esas son cosas que reciben mucho interés, pero yo creo que es imposible abarcarla en este breve, pero por eso yo invitaría a las personas a que se contacten directamente con Elga, o los que les interesa, puedan ver, ¿no es cierto?, la sistematización de este liceo Bicentenario San Nicolás, que tiene muchas innovaciones. Quería preguntarte más bien, algunas de las preguntas iban más bien por el lado de cómo van a llevar a cabo más precisamente este modelo que tú contabas, que va a ser como de algunos estudiantes yendo a clases presenciales y otros no. ¿Cómo van a hacer la combinación de esos dos elementos? ¿Y cómo van a trabajar los profesores también respecto de eso? Si podías explayarte un poco más respecto del... Porque ustedes tienen ya pensado aparentemente bastante claro este tema del retorno a clases de 2.500 estudiantes, ¿ya? Entonces la pregunta es si puedes profundizar un poco en cómo vas a llevar a cabo cómo están pensando llevar a cabo ese proceso, tanto desde el punto de vista del resguardo sanitario como el que no. Y también qué van a hacer con los apoderados que no quieran enviar a sus niños a clase, que eso también va a ocurrir probablemente, ¿no es cierto? Un grupo importante de padres que ya ha dicho que no, y es probable que no se mueva ahí. Por lo tanto, ¿cómo están pensando ustedes trabajar con esos estudiantes más precisamente? Sí, a ver, el plan que nosotros tenemos, ya, que lo presentamos incluso a nuestro sostenedor al inicio y a la Seremía también, al inicio, cuando recién el 27, cuando retomamos, después de esas vacaciones de invierno que tuvimos, entonces ahí presentamos ese plan. ¿De qué se trata? De dividir los cursos en dos grupos, ¿ya? Y los tenemos ya divididos. En 22 estudiantes asisten en la primera semana a clase. Los otros 22 están siendo atendidos en forma paralela, pero a través de la plataforma, ¿ya? Pero los otros están presenciales. Esos 22 pasan una semana en clase, ¿cierto? Y a la semana siguiente se quedan en su casa. Lo mismo que los profesores, o sea, los profesores también, porque no podemos exponer a que todos los profesores vuelvan de una vez. Por ejemplo, tenemos 30 profesores en el equipo de matemáticas, que vuelvan los 30 inmediatamente, no podemos hacerlo porque estaríamos exponiendo igual el tema pedagógico. ¿Por qué? Porque si se enferman, ¿quién va a continuar después? Por lo tanto, hay un grupo de profesores que está pensado, cada una de las mentorías tiene ya su plan. Ellos presentan, a ver, el tema mío es como yo soy como la mentora de los mentores. Ellos hacen la propuesta, me presentan la propuesta, y ellos ven qué profesores se van a quedar trabajando online, los que tengan mayores dificultades, obviamente, algún tema de salud importante para cuidarlos igual, y hay otros que van a estar como en la primera línea, como decía adelante José Miguel, creo, ¿cierto? Entonces, nosotros así lo vamos a cubrir. Después, la segunda semana, ¿qué hacemos? Esos niños que estuvieron en la casa van a clase. ¿Ya? Y eso, así vamos a ir rotando el tema. Pero al final todos los estudiantes van a pasar por un tema presencial. Ahora, si hay apoderados, como decía usted, de que pueda que no quieran mandar a sus estudiantes, no importa, porque nosotros sí los vamos a poder atender con el tema de las agrupaciones.
a lo mejor para profundizar un poquito en el tema, pero cortito, en el tema de las agrupaciones. Estas agrupaciones se trata con el diagnóstico que yo les hablé, que nosotros hacemos en marzo, que mide todo lo que el estudiante debiera saber para el nivel que está. ¿Ya? Entonces, con ese nosotros hacemos la separación de grupos. En lenguaje, en matemática, en historia, en ciencia. Hacemos las separaciones. Y unimos 3 cursos en forma paralela, van lineales en clase de matemática, por ejemplo. Los 3 cursos están en clases de matemática, pero nosotros ponemos 4 profesores al mismo tiempo. ¿Ya? Para 3 cursos ponemos 4 profesores. Ahora, por eso yo les decía al inicio que para nosotros esto es una oportunidad, lo de las clases online, porque nosotros vamos a poder poner más profesores atendiendo a estudiantes y con grupos más pequeños todavía, porque no vamos a necesitar espacio. Entonces, esos estudiantes que no van a querer a lo mejor volver a las clases van a estar siendo atendidos desde la plataforma con profesores de estas agrupaciones. Y las mentorías, para aprovechar también son, me tocaron el timbre, las mentorías son, hay un profesor de lenguaje, una profesora de lenguaje, a cargo de un equipo, son como mini colegios, ¿ya? Colegios pequeñitos en que tenemos a esta jefe técnico que es solamente dedicada al lenguaje, ¿ya? Ella entrega lineamientos para lo que se va a hacer en lenguaje desde pre-kinder a 4º medio, ¿ya? Me distrajo el timbre. Desde pre-kinder a 4º medio, ella revisa las pruebas, ella revisa las guías, porque no tiene sentido que el jefe técnico esté revisando una prueba de lenguaje si su especialidad es matemática, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros hemos privilegiado en el tema de las mentorías. Es un par, yo dije delante, no es un jefe, es un par que acompaña, que guía, que observa las clases. Entonces, esta persona está pendiente de todo lo que está ocurriendo en lenguaje, en la plataforma en este momento. ¿Ya? Y así nosotros no tenemos que estarlo haciendo. Entonces, a eso también se refiere la autonomía del docente. Que al docente hay que dejarlo crear, hay que dejarlo pensar, no supervisar tanto ni pedir tantos papeles. Eso es en el fondo. No sé si respondí a lo que... Sí, perfecto, buenísimo. ¿Sí? Y también apoyar, ¿no es cierto? Porque ustedes lo que contaron no es solo dejarle la autonomía, sino también sistemas de apoyo súper interesantes y de redes. Claro. Y por último, bueno, le vamos a pedir a José Miguel que también nos dé alguna respuesta. Bueno, hay muchas preguntas de se le hicieron. Yo quisiera enfatizar sobre todo 2 temas que creo que son muy importantes respecto a cómo lo están pensando para este segundo semestre. El primero es, ¿qué van a hacer con todas las familias que están desenganchadas, que no han vuelto, que no tienen contacto? ¿Piensan hacer algo el segundo semestre como ustedes que han estado tan en la vanguardia? Yo creo que han hecho un trabajo súper importante de tratar de no perder niños y que no aumente la deserción. ¿Qué están pensando hacer el segundo semestre para tratar de enganchar a los estudiantes? Y lo segundo, José Miguel, es si piensan hacer algo de trabajo con el sector salud, un trabajo más intersectorial, también bien alineado, porque como usted está ahí a cargo del DAEM, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad también de trabajar en conjunto con otros servicios, no solo con educación. Y ahora sector salud es clave. Entonces, ¿qué están pensando para el segundo semestre? Quizás ya lo han hecho de tratar de juntar fuerzas, ¿no es cierto?, particularmente con salud para el segundo semestre. Muchas gracias. Sí, tengo el micrófono. Bueno, efectivamente, me gustaría referirme muy brevemente al tema evaluativo, porque me parece muy importante señalar que nosotros también pretendemos aplicar mucha flexibilidad en torno a esto. Y nosotros no queremos llevar el problema de la promoción como un problema adicional a la familia y a los niños y a los profesores en este contexto. Nosotros lo que vamos a proponer a los 3.000 alumnos de nuestra comuna es una actividad final de fin de año donde vamos a entregarle a su domicilio un kit
con nuestro programa de educación ambiental, un kit donde la actividad va a ser muy simple, pero muy motivadora y también muy simbólica, que vamos a mandar un macetero con una semillita, de manera que ellos puedan ir desarrollando la actividad de plantar esta semilla y ver cómo nace este árbol, y a partir de esa actividad se tendrán que el conjunto de las otras disciplinas ir encajando con esto, bueno, y narrar o contar o multiplicar o hacer todo lo que se pueda hacer en torno a esta actividad única que pretendemos desarrollar como comuna. Esto nos va a permitir también tener este acto simbólico que hablaba, parece Macarena o Elga, de cómo vamos a evaluar para la promoción, porque va a ser una actividad común donde es simple, pero además motivadora. Además tiene que ver con el renacer, con plantar, con crecer, y que eso nos parece muy, muy interesante. Pero alejar de la preocupación de la familia, del niño, el tema de la promoción, de que va a quedar repitiendo, qué va a pasar con los contenidos, eso lo veremos cuando la situación esté distinta. Hemos sido flexibles también, por ejemplo, con temas muy importantes como la evaluación docente. Tenemos un compromiso con el Colegio de Profesores, que todos los profesores que soliciten salirse de ese proceso por la razón que ellos estimen, pero que no se sienten con la fuerza en estos momentos de ser evaluados, nosotros los disculpamos con las facultades que tenemos como sostenedores. De la misma manera, flexibilidad para los profesores que están en este proceso de ir internalizando Classroom o otras plataformas, y si les es más cómodo el WhatsApp u otros, también hemos sido flexibles en ese sentido. Nos estamos preparando desde hace rato ya, no tan solo con salud, también con Dideco, por ejemplo, una serie de programas. Hoy día es viernes, los lunes, los miércoles, los viernes, nosotros 4 de nuestras escuelas se convierten en comedores populares y entregamos en un sistema de delivery a las casas de muchas de nuestros alumnos más de 1.200 raciones de alimentación todos estos días. Y en eso están involucrados nuestros profesores. Eh, con salud estamos generando también los programas estos que les señalaba de vínculo del Luchimundo, pero también estamos juntando información de manera de poder ser más oportunos en nuestras intervenciones. Y también con la Dirección de Desarrollo Comunitario estamos entregando una ayuda adicional a los alumnos que nosotros logramos pesquisar que tienen problemas de alimentación, porque ese es el problema básico que tenemos en algunos hogares, que falta la comida y hay hambre. Y en ese sentido yo creo que vamos a seguir trabajando con mucha flexibilidad y trabajando sobre todo el tema de la conectividad, porque sigue siendo un problema serio, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros hemos eh, arreglado todos los computadores que estaban en condiciones más o menos en la escuela, los hemos mandado a las casas, y los que no estaban también, y los que estaban buenos también los hemos mandado a las casas de los niños en un sistema de comodato, de préstamo. Hemos, y, lo, y hemos ido mejorando la conectividad de ellos cada vez más. Partimos alrededor del 50, en junio teníamos el 70% de conectividad, pero ahora tenemos un retroceso porque muchas familias, a propósito de la cesantía y de todo lo que esto ha significado para ellos, han tenido que suspender sus planes, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos preparado para el segundo semestre es la adquisición y entrega alrededor de un 30% de nuestros alumnos de planes comprados con los recursos de la subvención escolar preferencial, y estamos viendo si también lo podemos hacer con los recursos de retención. Y así nos preparamos para resolver que una de las primeras y principales barreras. Yo sé que estamos ya en la última ronda, y sería tremendamente injusto no terminar estas palabras sin reconocer, y quiero hacerlo con esta tribuna, digamos, la colaboración que hemos tenido de directivos, de docentes, de asistentes de la educación. En estos tiempos de pandemia, aquí hubo un incendio grande en La Pincoya y una de nuestras escuelas se convirtió en un albergue, y estuvimos ahí con la entrega de las 6 canastas, con la vacunación, con la entrega de los computadores. Hemos estado también con las personas en situación de calle. Hay otra de nuestras escuelas que se convirtió también en albergue. Nos hemos volcado no solamente en lo académico, sino también en lo integral a la ayuda de la familia de La Pincoya. Yo creo que eso me hace estar tremendamente orgulloso. Y muchas preguntas iban en torno al liderazgo. Y yo creo que esto se logra también no desde
desde la noche a la mañana, no que hoy día vino pandemia y nuestros profesores adquirieron este compromiso de repente, sino que viene hace mucho rato una convicción de nuestros profesores y nuestros directivos de que tenemos que estar ayudando globalmente a nuestros alumnos. Y, si y nadie ha obligado a nadie, aquí siempre nos hemos preocupado de la gente, y todas las visitas, por suerte hasta el momento nadie que ha hecho visitas enfermado para tener ese resguardo, porque tomamos todos los resguardos necesarios. Pero si los profesores lo hacen es porque los directivos también lo hacen, y generamos un ejemplo con nuestros directores y directoras. Tenemos un plan diversificado porque son distintas realidades, entonces al igual no podemos, como el Liceo San Nicolás, decir, mire, vamos a hacerlo así para todos. Sí tenemos un plan macro, pero comprende también elementos que ellos han señalado. Tiene que ver, por ejemplo, con que van a haber niños en sus casas y niños en la escuela, que vamos a tener que hacer turnos, que vamos a tener que fijar periodos semanales de por medio para que asistan, o dentro de la semana días para que asistan y que se queden en la casa. Todo eso también está contemplado. Así que esperamos, tenemos la confianza de que nos vaya bien y que podamos seguir brindándole a los pobladores de La Pincoya y de Huechuraba la mejor calidad que somos capaces de brindar en este momento, atendiendo también la inclusividad que estaba señalado también en algunas de las preguntas. Nosotros hemos tenido la capacidad de hacer incluso el trabajo que hacen los equipos, los fonoaudiólogos, los psicólogos del programa de integración escolar, también de esta vía telemática, con bastante éxito, en circunstancias muy complejo, muy difícil poder hacerlo. Así que se me llena el corazón de orgullo del sistema escolar que estoy liderando acá en Huechuraba, y agradecer a todos los que permiten que esto resulte, que son los profesores y los asistentes de la educación, las manipuladoras de alimentos, los nocheros. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, gracias a ti también, José Miguel. Antes de cerrar este excelente conversatorio que hemos tenido, le pedimos, ¿no es cierto?, a Gonzalo Muñoz que hiciera una suerte como de síntesis de toda esta conversación, de todas estas distintas ideas que han salido durante las intervenciones de Macarena, Elga y José Miguel. Así que adelante, Gonzalo. Gracias, José. Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo, los que nos siguen también en redes sociales, y bueno, a José Miguel, a Macarena y Elga por sus excelentes presentaciones. La verdad es que es un poquito pretencioso proponer de mi parte una síntesis en estricto rigor, pero sí me voy a dar la tarea de plantear la que creo son 4 aprendizajes fundamentales, 4 proyecciones que uno podría decir para lo que viene, ¿verdad? Y que están de alguna forma también referidas, diría yo, a lo que ha ido saliendo acá en términos de innovaciones, de respuestas, que ha sido, lo decía José hace un rato, probablemente el aprendizaje más bonito de todo lo que hemos escuchado es que ha habido una ebullición de innovación, de respuesta desde el propio sistema educativo. Ustedes representan finalmente a muchos directivos, profesores, profesoras, sostenedores también que están haciendo un trabajo en la misma línea. Yo diría 4 ideas principales a partir de lo que ustedes han planteado. La primera es que, y pensando obviamente en el segundo semestre, que era el titular al cual fuimos convocados, ¿verdad? La primera es que es indispensable para lo que viene una planificación, pero una planificación flexible de las distintas dimensiones del quehacer escolar. Y digo una planificación flexible que puede ser un poco obvio, pero la verdad es que el hecho de planificar, se decía al comienzo de la conversación de hoy día, de tener diagnósticos certeros o lo más certero posible en un escenario que es muy móvil, pero que permita de todas formas ir construyendo planificaciones de corto plazo, es fundamental en este escenario, obviamente también con muchísima flexibilidad. Esto aplica para la dimensión curricular, aplica también para el retorno a clases, para qué decir, ¿verdad? Aplica para la dimensión más propiamente institucional de la organización escolar. Yo creo que varias de las cosas que nos ha mencionado hoy día Elga, Macarena, José Miguel, tienen que ver con esto, con el valor de la planificación en un escenario donde esto es muy difícil, pero donde se puede hacer, y se puede hacer con esta flexibilidad y también con esta idea de ir combinando una visión un poquito más de largo plazo con una de corto plazo. Tuvimos varios ejemplos, ustedes mencionaron también, Macarena lo decía, por ejemplo, también José Miguel, Elga lo mismo, respecto de planificar mensualmente, pero también semanalmente. Ese tipo de cuestiones yo creo que aparecieron mucho en el conversatorio de hoy, y me parece que es uno de los, el primer aprendizaje. El segundo es la idea de, para lo que viene, lo fundamental que va a ser lo que yo denominaría algo así como una intensificación de la contextualización educativa y de la diversificación educativa.
Varias de las cosas que ustedes han mencionado tienen que ver con lo indispensable. Siempre es fundamental contextualizar en educación. La educación es un proceso contextualizado, ¿verdad? Pero la verdad es que todos los ejemplos que ustedes han dado de múltiples estrategias pedagógicas, los ejemplos de diversificación dentro de sus propias escuelas, o sea, de tomar estrategias distintas, como mencionaba Elga también, para los distintos grupos de estudiantes, lo decía también Macarena, ¿verdad? Diversificación y contextualización como una apuesta fundamental del proceso que viene. Yo creo que ahí, bueno, también lo decía Macarena muy centralmente, creo yo, la necesidad de que esa contextualización implica foco. Implica tomar una decisión, una apuesta en un escenario donde evidentemente contextualizar implica apostar por aquello que es crucial. Y bueno, se han dado algunos ejemplos de esto también que son bien importantes. Y para qué decir, en esta misma dimensión de la contextualización, la oportunidad y todo lo que ustedes ya han ido abriendo como debate en torno a la evaluación diversificada, aprovechando las oportunidades que hoy día ofrece la normativa para eso. Creo que hemos escuchado muchísimas buenas ideas acá esta mañana, esta media tarde, respecto también de lo que ocurre en materia de evaluación. Segundo punto, intensificación de contextualización, diversificación de apuestas y propuestas pedagógicas. Lo tercero, y partimos hablando un poquito de eso y nos detuvimos varios minutos, yo creo que es un aprendizaje de la experiencia de usted y de muchas otras, es que esta fase que viene nos obliga a poner foco en el bienestar socioemocional de las comunidades. Y todo lo que ustedes enseñaron hoy día, creo yo, respecto a lo que han venido haciendo, tiene que ver también con entender de que esta separación entre lo pedagógico y lo socioemocional es un poquito, digamos, errática muchas veces, en el sentido que en la práctica opera cuando estamos preocupándonos de retomar el proceso educativo, estamos preocupándonos hoy día también de contener, de acompañar, ¿verdad?, de cuidar, como decía José Miguel, a las comunidades en términos de los estudiantes y también de los equipos, ¿verdad?, que requieren procesos de atención y contención en esta dimensión. Yo creo que varios de los ejemplos que ustedes dieron tienen que ver con esto. También esta idea muy interesante de la Escuela de Macarena, que también uno ha visto en otras partes del país, también de combinar, ¿verdad?, semanas más dedicadas justamente a este proceso de atención y contención socioemocional versus otras semanas un poquito más tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Creo que es un buen ejemplo de lo que estamos conversando. Y obviamente poner en el centro el bienestar implica preocuparse al mismo tiempo de retomar el proceso educativo, de evitar al máximo la exclusión, la deserción, como le llamemos, ¿verdad? Y yo creo que todos ustedes han sido experiencias que han puesto una atención también en eso, desde los distintos niveles. Me parece que cuidar, atender y preocuparse del bienestar de la comunidad es ante todo hoy día donde el riesgo de exclusión es más amplio que nunca, preocuparse de eso. Tercer aprendizaje. Y cuarto, diría yo, también muy importante, creo que es un aprendizaje que ustedes nos han dejado hoy día, es el valor que tiene para esta fase que viene la colaboración y el acompañamiento a los equipos. O sea, nada de lo que viene, y si bien uno podría decir siempre, y de eso se trata también el liderazgo educativo, ¿verdad? Nada de lo que viene podría ocurrir sin la atención a la necesidad que tienen los propios actores del sistema educativo de ser acompañados. Lo decía Elga muy bien también, con autonomía, obviamente, porque hay espacio hoy día indispensable para eso, pero hoy día más que nunca requerimos acompañarnos entre nosotros, colaborar entre escuelas también. El ejemplo de José Miguel es muy bueno porque, y por eso también lo invitamos, porque hay un espacio importante de autonomía de sus comunidades, pero también de apuesta por la colaboración entre ellas, ¿verdad? El ejemplo de San Nicolás también lo es, lo que ha venido haciendo Constitución es lo mismo. Entonces, entender que lo que viene supone un nivel de acompañamiento, de involucramiento, también de participación de los actores que va a ser inédito para nuestra historia educacional, creo yo. O sea, siempre es importante también para la educación la colaboración, lo sabemos hace tiempo, pero pucha que se nos ha hecho indispensable, además en un escenario de distanciamiento físico. Entonces, yo diría, hay también un aprendizaje y una enseñanza que ustedes nos dejan muy, muy potente en esta fase. Yo solo de mi parte nomás cerraría felicitándolos, porque creo que agradeciéndoles esta presencia hoy día, pero también por lo que nos han dicho. Yo insisto que creo que ustedes, y por algo también los invitamos, son excelentes experiencias, pero son también expresión de mucha innovación y cuestiones que están pasando en el sistema, en un escenario, digámoslo,
de poco apoyo en general para hacer esto, y eso ha sido bueno también, desgraciadamente, pensándolo de esa manera, pero ha sido bueno porque ha permitido que haya mucho impulso más de abajo hacia arriba, y creo que eso es un valor, ¿verdad? Sobre todo en contextos difíciles como los que ustedes trabajan, pero yo al menos haría también una invitación a través de lo que acá estamos haciendo a que estas experiencias sean consideradas, que haya espacio también desde las definiciones que vamos a tener en las próximas días, semanas, desde las políticas, para que estas experiencias se empiecen a notar mucho más. Nosotros tratamos de contribuir también con un granito de arena desde acá para eso, así que agradecerles eso, porque yo creo que hay muchísimo que aprender de ustedes y ojalá que logremos con este tipo de conversaciones ir llegando mucho más lejos para que tanto las propias escuelas puedan ir mirando estas experiencias como también las políticas aprender de ellas para generar condiciones para que tengamos muchas más como las de ustedes. Eso diría yo, José. Excelente. Bueno, mil gracias en realidad a Macarena, a Elga, a José Miguel. Fue fantástico poder escuchar esta experiencia esta mañana. Contarles que con esto cerramos este ciclo nuestro del primer semestre, en la cual hemos tenido muchísima riqueza también. Para el segundo semestre proyectamos seguir con algunas fórmulas de webinar que vamos a comunicar también oportunamente. Le agradecemos también a todas las personas que estuvieron esta mañana participando de esa manera y recordar, ¿no es cierto?, este mensaje tan relevante que se ha dado aquí, ¿no es cierto?, de la educación como un campo en la cual se ha puesto a prueba con la pandemia, con la crisis, pero la respuesta ha sido una respuesta que ha sido también muy importante, que ha sido una respuesta que ha permitido poner en el centro lo más relevante desde el punto de vista del valor del bienestar y la integralidad, lo que también decía Gonzalo recién, que ha mostrado también esta capacidad de innovación de las comunidades educativas que hemos escuchado esta mañana fantásticamente, que ha mostrado también cómo la escuela se ha desplegado con un contexto social, mucho más incluso que lo que lo hacía habitualmente, pensando que no solo su tarea, y como José Miguel nos contaba, ¿no es cierto?, incluso como el apoyo a las ollas comunes y al apoyo, ¿no es cierto?, a las familias que hoy día están sufriendo tanto, también ha pasado a ser una labor social de las escuelas con mucha más fuerza a la que veíamos. Son también temas muy importantes y que hablan que al final del día, educar también es humanizarnos nosotros al educar, pero también ayudar a la humanización del resto. Y en estas circunstancias creo que eso se ha puesto a prueba y estamos teniendo testimonios como los que hemos escuchado esta mañana tan fuertes, ¿no es cierto?, de Constitución, de San Nicolás y de Huechuraba, por lo tanto les agradecemos muchísimo. Muchas personas permanentemente preguntan si esto queda disponible. Está todo disponible. Por lo tanto, basta con que ustedes vayan al sitio, ¿no es cierto?, liderazgoeducativo.ep.cl y ahí van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de revisar este conversatorio, pero además revisar los 7 webinars pasados en los cuales quedaron, ¿no es cierto?, también grabados y muchísimos materiales que también les pueden ser de utilidad para este tiempo de liderazgo fuerte en tiempos de crisis. Muchas gracias.